Ahí está. Bien, antes que nada, si hay alguna duda, alguna cuestión, pregunta, algo que haya quedado pendiente, algo que quieran formular, reformular, más allá No, profesor, por el momento. de los textos, alguna objeción. Bien, ahí tenemos, está puesto nuevamente el Power. Me interesaba por ahí volver a marcar algunas cuestiones sobre el encuentro para darlo por cerrado, y por lo menos por la parte que hace estrictamente a la condición dialogal o la dimensión social, para que después vamos a hacer un pequeño resumen sobre Kant. Y reformular, o mejor dicho, resaltar la importancia del tema. No podemos cansar de resaltar la importancia de analizar nuestra condición dialogal como perspectiva antropológica, porque precisamente toda nuestra explicación sobre el derecho, toda nuestra fundamentación del derecho, todos nuestros desarrollos sobre el derecho se apoyan, como si se tratase de una piedra basal o de un primer ladrillo, todo el edificio del derecho, desde nuestra lectura, desde nuestra perspectiva, está soportado por esta antropología, por las antropologías, pero fundamentalmente en nuestro caso y en nuestra lectura, por la antropología dialogal, carácter relacional del hombre o lectura dialógica. Teniendo en cuenta eso, pienso que habría que hacer una, no sé si reformulación, o al menos remarcar esto, porque nosotros lo consideramos esencial para la explicación del derecho. Y esto que tenemos que remarcar tiene que ver con qué lectura de fondo o qué explicación de fondo nosotros adoptamos para contar esto. De alguna manera, ustedes me corrigen, porque tengo muchas cuestiones y temas en estos últimos días, por ahí me puedo olvidar, volver, pensar que lo dije, no lo dije en otro lado. Nosotros habíamos visto que hay dos maneras, al hablar del hombre, esto sí lo contamos, dos posibilidades. Una era adoptar una explicación, una justificación de carácter evolucionista, y otra, adoptar una explicación o una justificación de carácter creacionista. ¿Por qué digo esto? Porque claramente nuestra explicación, o por ejemplo lecturas como la lectura de Alfonso López Quintás y también la buberiana, que vamos a marcar algunas dos o tres cositas para cerrar y reforzar la idea, se apoyan claramente sobre una interpretación creacionista de la realidad. Es decir, si el ser humano tiene aperturas, y la lectura dialógica así lo remarca, estas aperturas son, en primer lugar, como en una tríada, una apertura al otro absoluto, en términos religiosos Dios, en términos filosóficos absoluto, una apertura a los demás y una apertura al entorno. La primera apertura claramente está marcando esta interrelación o esta fundamentación. Pensamos en una apertura al otro. Por eso también cuando nos referimos al hombre, y ahora que estamos contando esta lectura dialogal, no podemos dejar de hacer hincapié en nuestra dependencia como criaturas de ese primer creador. Y la posibilidad es amplia, si bien en términos a creencias, uno no podría decir que el mundo en el que habitamos, todas las personas son creyentes, hay también posturas agnósticas, posturas ateas. Sí es cierto que diría es básicamente mayoritaria, aun cuando no pensemos en nuestro caso en un Dios cristiano
o de la religión católica. Hay muchas culturas que resaltan la idea de la divinidad, la idea de un primer principio y la idea de un absoluto. En tanto y en cuanto en todas ellas hay también de alguna manera como una especie de relación entre Dios, divinidad o lo absoluto y el hombre, incluso en algunas también al estilo criatural como la nuestra, eh, creo que esto es importante y además innegable que tengamos que hablar de una apertura hacia el otro absoluto. ¿Por qué insisto en esto? Porque de alguna manera, si nosotros, por ejemplo, uno de los autores dialógicos al que hicimos mención, aunque no lo desarrollamos, solo lo mencionamos, que es Levinas, es un autor posterior a Buber, un filósofo también judío. Tanto Buber como Levinas al hablar del encuentro dicen que esencialmente, y al relacionarlo con el otro absoluto, con Dios, ellos dicen que Dios se manifiesta, la manera en cómo Dios aparece, cómo Dios vuelve al mundo, es en la relación con otros. Es decir, el vínculo que una persona puede tener, en religión viene de religare, el vínculo religioso que una persona tiene con el otro absoluto o con Dios, es a partir del encuentro con los demás. El encuentro con los demás haría las veces de intermediación para vislumbrar, anhelar un encuentro que por otra parte, dicen estos autores, puede pensarse como un encuentro interno, perdón, eterno e indisoluble. Y esto porque nosotros, comparando los encuentros interhumanos, descubrimos que estos son lábiles, a veces son transitorios, muchas veces se diluyen, aparece en el horizonte de la vida del ser humano el fracaso en punto al encuentro, y esto nos hace anhelar un encuentro en donde todo esto no se produzca, donde no haya retrocesos, donde no haya desencantos, fracasos, etcétera, pensando en Dios. Entonces, este dato tiene que quedar incorporado claramente. Por otro lado, por otra parte, hay una lectura muy antigua que enlaza al hombre y el derecho, que tiene, yo solamente se los voy a mencionar y voy a hacer una pequeña referencia, tal vez se pueda ver después, una teoría que se llama la teoría de la naturaleza de las cosas y la teoría de la idea del derecho, sobre todo la teoría de la naturaleza de las cosas, que es antiquísima, lo que remarca es que de alguna manera todo lo creado por Dios, y por el hecho de haber sido creado por Dios y ser una huella para el ser humano de la presencia de Dios, tiene algo que decirnos. Naturaleza de las cosas implica naturaleza de la esencia, tengo que concentrarme en la esencia de la realidad. Ahora nos estamos acercando entonces más al diálogo. Vinculándolo con el derecho, esta teoría de la naturaleza de las cosas nos dice que cada vez que nosotros vayamos a elaborar el derecho, lo que tenemos que hacer es una lectura muy profunda de la realidad, para no equivocarnos. Fíjense que entonces estamos uniendo un poquito para que se entienda mejor, después me voy a apartar del derecho y después vamos a volver, pero este dato ya lo tenemos que ir incorporando. Una buena elaboración del derecho implica leer claramente las señales, la esencia de la realidad creada por Dios, y que esto nos va a guiar en la elaboración a posteriori de un derecho adecuado y correcto, que lo tendríamos o lo vamos a tener que complementar, por supuesto, con la idea de justicia. Saliendo de estos fundamentos, que hay que conocerlos, esta es nuestra situación, esto es nuestro punto de partida, ineludible. También se va a presentar un desafío, podría agregar algo más, se va a presentar un desafío muy importante, muy interesante. Había un filósofo del derecho que decía, uno de los problemas del mundo moderno es presentar una lectura que atrape,
que incluya, que convenza a todos los habitantes del planeta, teniendo en cuenta que en algún momento, como dije hoy, era prácticamente homogénea la cosmovisión de todo el género humano y no se dudaba de la presencia de Dios. Este autor dice, hoy por hoy es más difícil, es un desafío, pero necesariamente cuando uno plantea una lectura del derecho, no puede plantearla para sus, si se quiere, pongamos algún término coloquial, para sus seguidores. Esta lectura tiene que ser apetecible, atractiva, incluso para aquellos que, como sería el caso, no admiten una confesionalidad, una confesión, un acercamiento a Dios, una lectura religiosa como la que nosotros proponemos. De todas maneras, eh, si bien este es el desafío, pensamos que nuestra lectura puede ser entendible aun cuando no se compartan ciertos puntos de vista o puntos de partida en la dimensión religiosa. La multiculturalidad hoy es abundante, a veces es sobrecogedora, hay muchísimas culturas, muchísimas en el planeta, y es cierto que ya no tenemos la homogeneidad de los siglos pasados. Es un desafío interesante, importante, pero es un dato que uno no puede dejar de relevar al momento de pensar o de investigar el derecho. Volviendo entonces a estos tres ámbitos de salida, estas tres aperturas, nos habíamos guiado mucho por López Quintas. Yo les había marcado que tal vez la mejor manera de entender lo que los autores dialógicos dicen es contraponerlo con algunos paradigmas o con algunos leitmotiv de los cuales, los cuales hemos recibido, y tiene una enorme influencia sobre nosotros, y que arrancan con la modernidad. Y hay un dato interesante. En la clase anterior, al hablar de López Quintas, para llegar a la idea de encuentro, parte de ciertas premisas sobre el conocimiento. Y López Quintas nos decía, y ahí tenemos el power, López Quintas nos decía que lo que podemos conocer de lo que se llama realidad tiene dos o tres elementos. Un primer elemento que él denominaba los objetos. Estos objetos podían identificarse con la palabra cosas, y prestemos atención a esto. Él dice, en este primer acercamiento a la realidad, en este acercamiento primario, las categorías para pensar la realidad que nos confrontan son categorías espacio-temporales. Es decir, este acceso a la realidad se juega a partir de poner en movimiento nuestros sentidos. Cuando digo categorías espacio-temporales es que pensamos, confrontamos la realidad dentro de un espacio de un tiempo que transcurre y un espacio en el que se recorta una figura y un horizonte. Ahora, este espacio temporal o espacio-tiempo se capta a través de los sentidos. Fundamentalmente, ¿qué sentido? El sentido de la vista. Claramente, si observamos, como en ejemplos que habíamos dado con anterioridad, una piedra, lo observamos, lo vemos, podemos verificar la piedra, podemos tocarla, ponemos en juego el sentido del tacto, podemos medirla, podemos pesarla, pero está muy delimitada, está muy claramente delimitada en un pequeño espacio y en un tiempo que es el aquí y el ahora. Pero López Quintas dice, esta manera de entender o de acercarnos a la realidad no nos va a servir para conocer otras entidades que forman parte de la misma realidad. Entonces uno podía pensar, si yo estoy acostumbrado a que mi realidad se manifiesta siempre a través de los sentidos, a que si yo puedo verificar la presencia de algo que está tirado en el paso, como una cosa o una piedra, lo que hago es tocarla, y si quiero saber si es dura, la palpo y la mido si es grande o no, ¿cómo podría llegar a pensar una realidad de una manera diferente? Eso se llama la manera de suponer que lo real es solamente aquello que yo puedo verificar
fundamentalmente a través de mis sentidos, eso es lo que López-Quintas llama un acercamiento objetivista, lo que él llama objetivismo. ¿Qué es el objetivismo? Recuerden la regla del istmo, distorsión. Hay objetos, en la realidad hay objetos, que son las cosas. Si yo distorsiono esta comprensión de la realidad, caigo en el objetivismo. ¿Qué sería el objetivismo? El objetivismo sería suponer que lo que está afuera, por decirlo de una manera gráfica, y que es la realidad, solo está constituido por objetos. Lo digo de otra manera, a ver si es más fuerte. No hay en el mundo más cosas que aquellas que yo puedo ver, tocar, pesar y medir. Este es el punto de partida de la ciencia moderna. Ahora dice López-Quintas, si con el objetivismo, el prejuicio del objetivismo, nos acercamos a la realidad, por supuesto, nos vamos a perder el resto de la misma porque hay entidades de mayor jerarquía, de mayor peso, de mayor fuerza. La realidad no es simplemente un conjunto de cosas en las cuales se juega la relación sujeto y objeto. Fíjense que este es un prejuicio muy encadenado, sobre todo producto del avance de la ciencia y la técnica. La ciencia, los científicos nos dicen, lo único real es lo racional, por lo tanto, lo racional es lo que se puede verificar, lo que puede ser objeto de experiencia, lo que se puede experimentar, tocar y ver. Más allá de esto, no hay racionalidad posible, por lo tanto, todo aquello que no puede ser verificado, pesado, experimentado en hipótesis de trabajo es irracional. Este es uno de los primeros, de los legados más fuertes de la modernidad. Pero precisamente creo yo que aquí está el problema para no verificar, para la dificultad que vamos a tener al momento de entender lo que López-Quintas propone o de entender lo que Buber decía. Buber decía constantemente la realidad nos está apostrofando. Claro, si yo estoy bajo los cánones del objetivismo, me va a parecer una locura, me va a parecer una irracionalidad que alguien proponga o sugiera que la realidad me llame, que la realidad me apele, que los objetos de alguna manera exijan una respuesta mía, mucho menos que esta apelación pueda venir de un otro divino, y también poner en duda que esta apelación o esta interpelación pueda venir de otro. ¿Se acuerdan? Dijimos objeto. Segundo nivel de realidades para López-Quintas eran los ámbitos. Y acá los ámbitos también tenemos que pensarlo. El articulito que está subido en la página, que está subido en aulas virtuales, es cortito, una síntesis muy buena hecha por Héctor, lo marca claramente. ¿Qué es un ámbito? No pensemos un ámbito con una imagen tempo-espacial, como por ejemplo podríamos suponer, la primera vez que escuché la palabra ámbito, creo acordarme, o que me hablaban de ámbito, que yo intentaba meter en mi cabeza al pensar filosóficamente lo que un filósofo me contaba, lo de ámbito, yo me imaginaba un espacio y tiempo como una habitación, como un edificio, algo con paredes, con piso. No, el ámbito no es un espacio, no se juega por las coordenadas tiempo y espacio. López-Quintas dice en algún otro momento, las realidades ambitales son realidades atmosféricas. Realidades atmosféricas no están dentro de la caja del espacio y el tiempo. Por lo tanto, de alguna manera resisten o no pueden ser verificadas con los cánones de la ciencia moderna. Y acá hay un problema. Nos cuesta mucho trabajo suponer que hay realidades que no pueden ser verificadas al estilo de lo que nos enseñaron de una manera muy sencilla y de una manera muy sofisticada bajo los cánones de la ciencia. Es cierto, cuesta mucho trabajo pensar que puede haber realidades inverificables, pero que sin embargo lo son. Son atmosféricas, son ámbitos. Son atmosféricas, ¿por qué? Porque se tejen y destejen a la luz de los encuentros, diría Kant. Y
Pero demos un ejemplo de ámbito. Y un ámbito, el primer ámbito, por ejemplo, decía Buber, el primer ámbito en el que está inmerso cualquier ser humano es dentro del útero, en el seno materno, en el periodo de gestación. Dice Buber, este es el primer ámbito. Es la primera relación yo-tú que un ser humano percibe. Pero también un ámbito es el primer grupo de pertenencia. Por ejemplo, la familia. Ahora, no con imágenes espacio-temporales. La familia no es familia por imagen espacio-temporal. Dos personas con una criatura en el medio. No, la familia como ámbito es el resultado de que las dos personas, o tres o cuatro, bueno, hoy hablamos de multiparentalidad, tampoco quiero parecer arcaico, ¿no? Tenemos por formación la idea de monoparentalidad, hoy habla de multiparentalidad. Bueno, que acogen y que reciben al otro. El ámbito se produce cuando se produce esta relación de encuentro y de acogimiento. Por lo tanto, en este segundo nivel, que es el segundo de los ámbitos, podemos encontrar como ejemplo, dije recién, la familia, los amigos, el trabajo, en tanto y en cuanto el trabajo no sea pensado como un ámbito delimitado espacio-temporalmente y donde haya de alguna manera un encuentro relevante. Un dato más. Buber dice, las dos posibilidades que tenemos los seres humanos frente a los otros es, eh, o se juega en dos palabras primordiales. La relación puede ser yo-tú o yo-ello. ¿A qué llama Buber relación yo-ello? Él dice, es aquel vínculo típico de la experiencia. Entonces, diferenciamos experiencia de encuentro. ¿Cuál es la diferencia entre un encuentro, que sería yo-tú, y la experiencia, que sería yo-ello? Dice Buber, el ser humano transita exclusivamente por el ámbito de la experiencia, del yo-ello, cuando en realidad ve al otro como un objeto, no necesariamente que tenga que manipularlo o destruirlo, sino simplemente que lo pone a distancia, se pone él en primer lugar, eh, él define lo que está enfrente, lo que puede ser lo que está, aquello que está enfrente, y además lo define en función de lo que el otro muestra. Por ejemplo, alguien se presenta, tiene ciertas características en su manera de presentarse, ciertas notas que podríamos decir pueden verificarse. ¿Qué nota podría verificar del otro? Que sea verificable, siguiendo los cánones de la ciencia moderna. Y podría verificar del otro que tiene cierta estatura, podría verificar del otro que tiene cierto color de piel. Esta estatura podría hacerlo no solamente con la vista, sino midiéndolo. El color de piel, que puedo hacerlo con la vista. Eso es lo que yo puedo verificar. Entonces, puedo clasificar al otro. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hace la ciencia cuando conoce relación sujeto-objeto? Clasifica. ¿Qué implica clasificar? La necesidad, la ciencia tiene necesidad de clasificar porque tiene que encuadrar a eso que está conociendo, lo tiene que definir porque lo tiene que conocer, lo tiene que poder rodear, lo tiene que poder indagar. Es un problema el objeto de conocimiento, entonces tiene que escrutar, tiene que meterse dentro del objeto de conocimiento. Y nada mejor que para manipularlo, conocerlo, nombrarlo, definirlo y clasificarlo. Y esto es también lo que hacemos o solemos hacer habitualmente con otras personas. Ahora, diría López Quintás, ¿qué es lo que tenemos, qué buscamos al encontrarnos con el otro? Y es un encuentro de persona a persona, que va más allá de la forma, de lo externo. Buscamos la esencia del otro. Pero la esencia no es el resultado del uso de los sentidos. Releyendo una obra que trabaja muy bien, redescubierta en estos últimos días, pero una obra que en algún momento uno leyó no con las herramientas que podría tener ahora o que podrían aplicarse herramientas filosóficas,
leyendo un texto de Saint-Exupéry, que es un autor, un escritor, era de profesión aviador. Saint-Exupéry escribe 2 obras monumentales, son 2 clásicos, que deberían ser releídos a la luz de estas teorías del encuentro, que son Tierra de Hombres, y la otra, la más conocida, que es El Principito. En El Principito, una de las frases fundamentales es que lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, dice López Quintás. Acá claramente Saint-Exupéry está marcando la quinta esencia del encuentro. Lo esencial, es decir, aquello que hace del otro un otro, no lo puedo descubrir a través de los ojos. No es que lo vaya a ver, no lo puedo ver. Tengo que acercarme e intentar desvelar esto con otras herramientas. Y acá van a aparecer las exigencias del encuentro, en la que coinciden Saint-Exupéry, Buber y López Quintás. ¿Cuáles son las exigencias del encuentro? Y esto ya se hace aplicable a aquellas realidades que nosotros vamos a denominar ambitales. Antes de olvidarme, para terminar la clasificación y volver con esto, dijimos, primer ámbito de realidad, objetos o cosas. Segundo ámbito de realidad, objetos que se nos ofrecen en la medida en que nos acerquemos de una manera determinada a ellos como posibles ámbitos. Recuerden el ejemplo de la tabla, el tablero de ajedrez, el ejemplo del piano. Son objetos, pero que pueden abrirse o pueden ambitalizarse en la medida en que nos ofrecen posibilidades y nosotros les ofrecemos posibilidades. Recuerden lo que se contó muy bien en la clase anterior. Y en el tercer nivel están los ámbitos propiamente dichos, que desbordan la categoría de objeto, de cosas o de objetos que pueden ambitalizarse, que son los otros. Bien, exigencias del encuentro. ¿Cuáles son las exigencias del encuentro teniendo en cuenta esto? Dice López Quintás, para conocer aquellas realidades que están más allá de lo meramente objetivo, incluso aún siendo cosas y pueden convertirse en ámbitos, lo fundamental es una actitud de respeto, generosidad, respeto, reverencia y amor. Esta es la forma en la que uno puede acercarse a estas realidades, incluido el propio hombre o aquellas realidades objetos que pueden convertirse en ámbito. ¿Y qué implica acercarse de esta manera? Primero, que lo que se produce en el encuentro es un desvelamiento. Si el encuentro es genuinamente encuentro, entre comillas, humano, hay un desvelamiento. Este desvelamiento es una imagen que usaban, que viene de los griegos. Queda, por eso uno dice, en un encuentro buscamos la verdad, queda como algo demasiado formal, demasiado abstracto y un poco seco. En cambio, si usamos la imagen plástica del desvelamiento, las cosas cambian. En un encuentro se produce un desvelamiento. El desvelamiento implica ir quitando velos. Pero el quitar los velos, el desvelar, necesariamente tiene que ver con un rasgo fundamental que se puede verificar o no en un encuentro, que es la apertura, es el abrir la intimidad. Cuando los científicos conocen algo y lo meten en un laboratorio y pretenden clasificarlo, definirlo, lo invaden, no le piden permiso, no se acercan a ello con una actitud respetuosa, directamente lo toman, lo aprisionan, lo miden, le ponen un microscopio, un macroscopio, lo dan vuelta, es decir, intentan abrir la intimidad de esa realidad, pero sin pedir permiso. Acá no se produce lo que nosotros denominaríamos respeto. Dice, esto también puede aparecer, dicen los autores dialógicos, en un encuentro interhumano. De aparecer ya, en vez de tornarse encuentro, se convertiría en un mero contacto. Pero veamos cómo ocurre. Porque un encuentro, ¿qué expectativa genera? López Quintás dice, un encuentro en principio no nos promete nada, nos exige muchas cosas, pero los resultados finales son muy potentes. En cambio, cuando yo me acerco a otra realidad
para usarla, usufructuarla, disponer de ella, manipularla, utilizarla. Esto sería lo que este autor denomina, fíjense en el cuadro, en el punto 11, se habla de la fecundidad del proceso de éxtasis y la destrucción del proceso de vértigo. López Quintás dice, si me acerco al otro intentando desvelar su realidad más profunda y el encuentro se produce, en el momento en que se produzca, esto me va a llevar a un éxtasis. Éxtasis implica salida, salida de mí. Precisamente, ¿cuál es la nota relevante de los sujetos en una perspectiva dialógica? Decía Mujica, salir de uno mismo. Salir de uno mismo. El ganarse uno mismo implica previamente salir de uno mismo. En cambio, el vértigo, que es esa actitud que Buber denominaría de individuo, meterse hacia adentro, este vértigo, el vértigo promete mucho. Por ejemplo, el vértigo podría tener que ver con el uso o con el placer, que son dos tendencias básicamente hedonistas multiplicadas hasta el infinito en los últimos siglos, ¿no? Ese paso de la modernidad del individualismo posesivo al individualismo hedonista. Supuestamente promete mucho la experiencia de vértigo. Sin embargo, el resultado final, dice López Quintás, es que nos deja sin nada, nos deja con las manos vacías, porque lo que estamos haciendo con este proceso de vértigo es perdernos a nosotros mismos. Aclaro como dato, como correlato, tal vez podamos volver en otro tema sobre esto que es muy interesante. Uno de los productos o subproductos de los procesos de vértigo son las conductas adictivas, o si se quiere a secas, las adicciones. Para López Quintás y muchísimos pensadores del último siglo y medio, lo que denominamos adicciones o conductas adictivas, voy a poner como ejemplo las más fuertes o de las más conocidas, no son las únicas, hay mucho, tal vez el punto de choque fuerte son las drogas, pero también hay otras conductas adictivas como pueden ser el ruido, la velocidad, etcétera, muchas. Son producto precisamente de esta desazón que nos deja el intentar convivir con la realidad manipulándolo. Pero antes de cerrar con los caracteres y hacer algún aporte más y pasar a otro autor dialógico, López nos dice, nos exige mucho, pero los resultados, a diferencia de la actitud de vértigo, son abismales. Ahora bien, ¿qué otra exigencia tiene? Y a mí me parece que esta, creo, puntualmente, y siguiendo a López Quintás, que esta exigencia también frena mucho las posibilidades del encuentro. Demos un breve rodeo para poder entenderlo. Si, como dice la modernidad, la apertura o la salida hacia el otro lo es teniendo en cuenta que el otro no es constitutivo, sino consecutivo, y en ese caso, mi actitud ante el otro va a ser una actitud, si se quiere, estratégica, porque en definitiva, si el otro no me sirve para mucho, tal vez me sirva para algo. Y aunque más no sea ese servir para algo, implica que lo puedo utilizar, lo puedo manipular. Bien, si esto es así lo planteaban los autores modernos, la actitud, por supuesto, es de cierre, es de confianza, es estratégica, es como una partida de ajedrez, es decir, no hago ningún movimiento porque tengo desconfianza, no estoy seguro hasta que el otro mueva. Ahora, fíjense, hoy dije que la ciencia lo que quiere es nombrar, quiere definir y quiere clasificar. ¿Para qué? Para tener seguridad respecto de aquello que se está conociendo. ¿Qué es lo que queremos los seres humanos? Se ha exacerbado muchísimo. Tener seguridad. ¿Qué implica la seguridad? La seguridad implica poder, implica control, implica dominio. Si no estoy seguro, no hago nada. Y en la medida en que no estoy seguro, por lo tanto, y no voy a poder manipular, me retraigo. López Quintás dice, una de las exigencias más difíciles de cumplir en un encuentro es precisamente
descubrir que el encuentro habla de incertidumbre. ¿Qué quiere decir que un encuentro todo encuentro no puede pasar por alto esta incertidumbre? Porque el encuentro implica como exigencia el abrirse. El abrirse implica mostrar necesariamente parte de la intimidad. Y dice Buber, en un encuentro las personas no tienen que aparentar si el encuentro debe ser genuino. Pero claro, esto es lo más difícil. Una de las exigencias, remarco, dice Buber, se produce cuando dos personas libres de la voluntad de aparentar, pero claro, la voluntad de aparentar, me animaría a decir yo, no lo dice López Quintás, es el resultado de este miedo a la incertidumbre. Porque hay un riesgo, insisto, hay un riesgo que es abrir la intimidad y necesariamente este riesgo, porque el encuentro es un misterio, nos puede dejar en piel viva, al descubierto, pero es un riesgo y es un riesgo que hay que asumir. Y es un misterio el hecho, decía Héctor en el preguntario, en algún momento en los preguntarios, él decía, el encuentro es el resultado de leyes causales o naturales. No, no es ni el resultado de leyes causales ni el resultado de leyes naturales. Es un misterio que el encuentro se pueda producir o no, se pueda conformar o no. También es un misterio que un encuentro ya conformado en algún momento termine en la nada, que el problema del fracaso y el mal, ¿no? Pero es un encuentro, es un misterio que esto se produzca. Pero la exigencia es que tenemos que renunciar a la seguridad. El renunciar a la seguridad viene del miedo a descubrirnos y al ofrecer la intimidad. Y además, porque es un misterio, nadie nos da garantías que abrir nuestra intimidad al otro implique un desvelamiento que pueda ser mutuo, pero está bien que así sea y este es el resultado y este es el riesgo que puede correrse. Por supuesto, cuando hablo de abrir la intimidad, la contrapartida negativa sería instrumentalizar al otro. ¿Mm? El riesgo se corre, pero el riesgo puede destruir cuando el otro manipula, se aprovecha, eh, está indefenso, entonces lo domino, lo uso y lo utilizo, que también es una posibilidad. Recordemos algo, no nos olvidemos nunca de esto, el diálogo es mucho más allá de que las personas se hablen los unos con los otros. ¿Mm? El diálogo trasciende la mera idea de que esto implique que los seres humanos se hablen entre sí. Porque, como decía un pensador contemporáneo, los seres humanos vivimos en el lenguaje, habitamos en el lenguaje, con la palabra, pero también, por nuestra condición finita, le podemos dar al lenguaje un uso debido o un uso indebido. ¿Cuál sería el uso debido que le podemos dar al lenguaje? Y esto forma parte del métier de los filósofos del diálogo. Y el uso debido es que nos permita comunicar, encontrarnos. Y el uso indebido, el uso estratégico. El lenguaje para manipular. El propio López Quintás, en una obra muy interesante, dice que uno de los principales peligros es usar el lenguaje para manipular. La manipulación del otro. Bien, fíjense, son exigencias profundas. Claro, si las abordo, tal vez el resultado sea en cuanto a crecimiento y madurez personal sin parangón, pero las exigencias son muy fuertes. Y algo más que quería decir, que no quería dejar pasar por alto, que tenía que ver con esta exigencia que marcaba Uber, que es el dato de la apariencia. Y uno se preguntaría, ¿por qué está presente la apariencia? Creo que no descubro nada, no descubro absolutamente nada, creo, que este es uno de los principales obstáculos que muchas veces no sabemos esquivar. Aparentar implica
ofrecerse de una manera no sincera al otro. Es decir, tratar de revestirse de ciertos rasgos que en el fondo se ven. Fíjense lo paradójico, fíjense lo paradójico. En un encuentro verdadero, no hago nada o no debería hacer nada, simplemente que se me desvele y a partir de que se ingrese en mi intimidad de una forma respetuosa y el encuentro se produzca, que alguien llegue o recíprocamente lleguemos al fondo, a la esencia del otro. En cambio, la apariencia implica cubrirme de velos que no son los que me corresponden. Aparentar es externamente vestirse con ropas que no son las que uno porta, sí, si se me permite la imagen, ¿no? Por ahí no es muy feliz, pero... ahora, la pregunta sería, ¿por qué esta es una sociedad de apariencia? Hay un autor, Simon Bauman, un sociólogo, que habla mucho de la apariencia, el famoso autor de la modernidad líquida. Dice, ¿por qué la apariencia? Y esto coincide con Buber. ¿Cuál es el origen de la apariencia? Y Buber dice, muestra magistralmente lo siguiente. Él dice, la apariencia es la mejor manera de desmontar el individualismo, el hecho de que yo puedo hacerme solo, el hecho de que no necesito de los demás, el hecho de que me afirmo en mí mismo. Dice Buber, es la mejor manera de poner patas para arriba al individualismo. ¿Por qué? Él dice, cuando una persona aparenta, lo que intenta es ser reconocido por el otro. ¿Qué quiere decir ser reconocido? En primera instancia, que el otro me confronte y me admita, me considere interlocutor válido. Claro, eso es lo que se busca en la apariencia. Normalmente cuando uno aparenta es porque sabe que si no se viste lo que no es, probablemente no puede ingresar a determinado lugar, a determinado círculo, a determinado ámbito, generar vínculos con determinadas personas. Pero claro, ¿qué hay debajo de eso? La necesidad de que el otro me reconozca. Ahora dice Buber, en un mundo en donde la aceptación del otro pasa en la mayoría de los casos por la simple apariencia, esta afirmación del otro es una afirmación efímera, que se corta o disminuye o se termina cuando los velos caen. Es decir, uno de los ejemplos más básicos, y esto lo da el propio Quant en una sociedad como la nuestra, es el reconocimiento ficticio que viene de la mano del éxito. Porque el éxito en nuestra sociedad, que es un reconocimiento ficticio, viene primero por una cuestión de apariencia y segundo por cuestiones que no son sustanciales, pero que tal vez te puedan llamar la atención. Entonces, esa atención, eso que nos vislumbra primeramente, es una persona que es capaz de caminar con las manos y no con los pies por 3 cuadras, que entonces la llevan a la televisión, a los medios, la aplauden, el video se pasa 60 veces, tiene un éxito momentáneo. Ahora, el día que esta persona se cansa o no puede mantenerse más de 3 cuadras caminando con las manos, el reconocimiento desaparece, es efímero, se terminó, ya no hay aceptación. Dice Buber, la apariencia está claramente indicando que todo ser humano necesita ser reconocido, pero necesita ser reconocido adecuadamente por el otro. ¿Qué es lo que no va a producir este reconocimiento que se apoya en la apariencia y que es notoriamente ficticio? Esta es otra de las exigencias del diálogo, y además una de las más importantes y las más esenciales. Una idea más, que es lo siguiente. Hemos estado hablando de encuentro, hemos estado hablando de la relación yo-tú y la relación yo-ello. Fíjense, en los objetos que se convierten en ámbitos y en las personas con las cuales generamos o buscamos el ideal de unidad al encontrarnos, tratar de incorporarnos al otro de una forma más profunda y en ese círculo de
la apelación y respuesta, se genera lo que habíamos hablado, la capacidad de ser eminentemente creativos. Yo quería marcar una cosa respecto de la libertad, porque bien dijimos, la libertad y el diálogo son fundamentales y la libertad en el derecho es fundamental. Ahora, hay dos tipos de libertades. La libertad en el terreno de los objetos, en la mentalidad objetivista, es la libertad de movimiento. La libertad de movimiento es, si se quiere, también la libertad a la que podría aspirar un animal no humano. Por ejemplo, un perro. Si a un perro se lo suelta, está siempre encerrado en un lugar y lo soltamos, vamos a un lugar, un campo, y lo soltamos, es probable que el animal, al no tener obstáculos, empiece a correr y es probable que tengamos que volver a sujetarlo con la correa si es que no lo queremos, si es que no lo queremos perder. Esta es la libertad de movimiento, pero que es propio, prototípica también de una mascota. Libertad de movimiento implicaría poder moverme hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el medio, hacia arriba y hacia abajo sin que haya obstáculos. Una pregunta sería, ¿esta libertad es la que se condice con la libertad a la que apunta, aspira un ser dialogal, un ser humano, la persona, o habría algo más? Si la aspiración fuese a una libertad de maniobra, nos estaríamos moviendo en el terreno de los objetos, pero prestemos atención a esto. Prestemos atención a esto. Si yo digo mi libertad ante todo, y por lo tanto mi libertad es fundamentalmente una libertad de maniobra, y la libertad de maniobra me la impiden los otros. ¿Por qué? Los otros que van apareciendo se convierten en un obstáculo. ¿Por qué? Tal vez vayan al mismo lugar al que voy yo y choque conmigo. Tal vez quiera ir a un lugar y me encuentre con personas que están enfrente mío. No puedo pasar. Se están convirtiendo claramente en un obstáculo. Entonces me están haciendo perder libertad de maniobra. Quiero ir hacia la derecha y está ocupado. Quiero ir hacia la izquierda, ya hay personas. Quiero ir al medio, ya hay otros. Quiero ir para atrás, hay otros que también. Quiero ir a tal lado, hay personas que también quieren ir al mismo lugar. Se limita mi libertad. Y si así fuese, mi libertad empezaría y terminaría en donde empezaría y terminaría la libertad del otro. Quiero ir a tal lugar, pero resulta que tal persona también va al mismo lugar por el mismo camino. Entonces, es un obstáculo. ¿Dónde empezaría mi libertad? Quiero ir hacia aquel lugar. ¿Y dónde terminaría? Cuando aparece el otro, porque el otro también quiere ir al mismo lugar, pero está ocupando el mismo espacio en el camino o en el mismo camino que tenemos que transitar hasta ahí. Y entonces, se disminuye una libertad, dice la filosofía individualista. La libertad se disminuye. ¿Y qué hacemos entonces? Hay que quitar el obstáculo. Viene la proclama. Para ser libres tenemos que evitar que los otros se conviertan en un obstáculo. Por lo tanto, los obstáculos hay que eliminarlos. Si eliminamos los obstáculos, tenemos mayor libertad o capacidad de maniobra. Por lo tanto, somos más libres. Como contaba Héctor en sus clases, si esto fuese cierto, cuanto más personas eliminemos, más va a crecer, se va a acrecentar nuestra libertad. Porque el punto de partida es Perdón, profe. un obstáculo. ¿Sí? Esto desde la cosificación de la persona. No, esto es a ver si te entiendo. Esto es desde una idea de libertad enarbolada como libertad como capacidad de maniobra. Si mi libertad Claro, empieza y sí, pero termina, es que si empieza y termina donde empieza el otro, ya es un límite. Sos mi límite. ¿Quién me está hablando? A ver, Lucila. Agustina. Agustina. Si esto es cierto, vos sos ya mi límite y yo soy un límite para vos. Si Claro. es cierto que la libertad empieza y termina donde empieza y termina la libertad del otro, mi libertad empieza y termina donde empieza y termina la libertad de Agustina. Por lo tanto, si Agustina está frente a mí, Agustina para mí es un obstáculo. Por lo tanto, como obstáculo, más allá de que el obstáculo implique o no, llegamos o no a lo que llamaríamos cosificación, vos ya sos un límite. Te veo como un límite. ¿Cómo debería verte? Los autores dialogales, como Alfonso López Quintás, dicen que cuando hay un encuentro, la persona como tal, el otro como tal, no limita.
Acordate que recién hoy acabo de decir que en filosofía del diálogo, para entenderlo, hay que tratar de despojarse muchas veces de las categorías espacio-tiempo y el principio de verificabilidad. Por eso dice Buber, cuando hay un encuentro el otro no limita. No es mi límite. ¿Por qué? Fíjense todos, ¿no? Por supuesto. Fíjense cuando habla en el cuadro, habla del punto 8, dice capacidad de ser eminentemente creativos. En el 6 habla de libertad interior o libertad, ¿no? Capacidad de ser eminentemente creativos. Los seres humanos somos seres haciéndonos. Esto implica que estamos potencialmente llenos de posibilidades. Vos, Agustina, Facundo, Carlos, estamos llenos de posibilidades. Ahora, ¿cómo son estas posibilidades? La lectura individualista dice, el ser humano es el propio amo y señor de sus posibilidades, y él hace de sí mismo lo que él quiere, es decir, él pone en juego sus posibilidades y no necesita nada más que su propia decisión para poder convertir, por ejemplo, utilizando un término de la filosofía clásica o escolástica, pasar de la potencia al acto. Soy libre, tengo que pasar de la potencia al acto y para esto me necesito exclusivamente a mí mismo. Pero en ese intento de ser libre, el otro ya es mi límite. ¿Por qué? Porque yo no me conjugo con el otro. Acuérdense o acordate del presupuesto individualista. Si vos sos constitutiva a mi existencia, quiere decir que a mí no me vas a aportar nada, porque sos sos consecutiva, no sos constitutiva. La diferencia en consecutivo y constitutivo implica es que el otro es uno más, es un sumando. En cambio, si es constitutiva, tiene que ver conmigo mismo. Si sos consecutiva no me aportás nada. O si lo pienso un poquito, y capaz que la voy a poder usar o utilizar. No me va a servir para mucho, pero por ahí la puedo usar o utilizar. Esta es la idea moderna, esta es la idea individualista, esta es la idea de Hobbes, esta es la idea de Pufendorf, esta es la idea de Locke, esta es la idea de Kelsen, esta es la idea de todos modernos. Ahora, ¿es cierto? ¿Es real esto? No. Mis posibilidades son con posibilidades. Quiero decir que para ser libre, desarrollar mis posibilidades, necesito del otro. Pensá esto. Me voy a adelantar, no importa, porque después lo voy a hacer muy esquemático, o tal vez lo puedo hacer echando ahora, para el caso es lo mismo. Pensá lo siguiente. Entre mis posibilidades estaría hacer un curso de posgrado. Pensás vos. Mis posibilidades, hacer un curso de posgrado. Pero el curso de posgrado es en otro país y tengo que dominar o saber el idioma inglés. No sé hablar inglés. ¿Sos libre para hacer el curso de posgrado? Alguien diría sí, depende de vos mismo. No. No sos libre, en este caso no depende de vos mismo, porque no lo vas a poder hacer porque no sabés hablar inglés. Y entonces voy a tener que aprender a hablar inglés. Pero para aprender a hablar inglés necesitas que otro conjugue con vos tus propias posibilidades. Supongamos que yo fuese traductor de inglés. ¿Cuáles son mis posibilidades? Traducir inglés, pero esas posibilidades o con posibilidades tienen que ver con que otro, por ejemplo, me pida que yo le enseñe lo que sé, que es hablar inglés. En ese caso, conjugamos nuestras dos posibilidades, enseñar inglés y aprender inglés, y vos vas a poder llevar a cabo algo que te va a hacer más libre, que es poder hacer este curso de posgrado. Pero entonces, el ser más libre va a depender de un vínculo. Si no, va a ser pura potencialidad que no va a poder realizarse. Y fíjate, vamos a poner un ejemplo crudo como lo pone Kant. El lenguaje humano. Supongamos a Agustina recién nacida, que empieza a crecer y su familia proyecta la idea de que vaya a una escuela primaria, se recibe y luego se reciba de abogado. ¿Qué necesitas? Diga, bueno,
Agustina lo va a poder hacer porque una vez que viene al mundo es libre. Y la libertad implica que va a poder recibirse. No, un momento. Estamos dando como obvio algo que no es natural y que es el resultado del encuentro con el otro y que potencia mi libertad, porque si no se produce, no puedo ser libre, y la libertad no es más que una declamación vacía, abstracta, sin contenido, que es el aprender el lenguaje. Y el aprendizaje del lenguaje implica que hay previamente un otro. Y este otro, previamente, no solo es el que te va a generar la posibilidad del lenguaje, sino es el que te va a dar los lineamientos básicos. Esto lo hablamos, lo discutíamos de una manera muy interesante en otra clase, y es alimentarte. Somos libres, entonces cuando crezca voy a hacer lo que quiera. No, momentito. ¿Quién lo alimentó? ¿Quién generó el crecimiento neurovegetativo del cerebro? ¿Quién te permitió pensar, formar la conciencia, que la conciencia se convierta en un lugar de acogida, incorporar el lenguaje? ¿Quién lo permitió? ¿Quién te lo permitió? No es natural lo que hoy te parece natural y obvio. Hubo otro, sin el cual tal vez, gracias a Dios, no es el caso, pero lamentablemente puede ser el caso de muchos. Hoy no estarías escuchando una clase en la Facultad de Derecho. Pero ¿cómo? ¿Este dato lo natural y obvio lo damos por hecho? Momentito. No. La libertad. La libertad es una posibilidad que se va a generar cuando el otro me va a ofrecer las posibilidades que yo tengo. Supongamos, inventemos. Estoy pensando en algo que yo no sé hacer. Son tantas cosas, pero una que la escribí más clara, alguna que la puedo usar, algo que siempre me considere nulo. Vamos a inspirarnos en Saint-Exupéry y en El Principito y en su Rosa. Siempre me costó mucho trabajo leer poesía, y además de costarme mucho trabajo leer poesía y entenderla, siempre me costó horrores escribir 2 líneas que de alguna manera pudiesen, con mucha condescendencia, considerarse como un poema. Recuerdo, por ejemplo, estas exigencias en la escuela, ¿no? Hay que escribir un poema, chicos. No. Lo mío fue siempre un fracaso. O al menos supuse que esto era un fracaso. Uno diría, pero sos libre, hubieras podido escribirlo si lo hubieras querido hacer. No surgió nunca. Y un día leyendo el libro El Principito de Saint-Exupéry y La Rosa, compenetrándome con el texto, ¿no? Y El Principito le dice que uno de los enojos con La Rosa era probablemente que no había podido acercarse a ella adecuadamente y escribirle algo. Leo esta obra, la incorporo y digo, claro, y por algún momento pienso, tengo algún rosal en mi casa, ¿no? Claro, y si esto me inspirara a escribir alguna línea, no sé, el aroma de las rosas, la belleza, el color, y por ahí escribo 3 o 4 líneas, y por ahí a lo mejor podrían denominarse semipoema, pero lo estoy haciendo. Ahora, ¿quién generó esa posibilidad de que yo pueda escribir ese pequeño poema de La Rosa? Si no, no lo hubiera podido hacer. De alguna manera La Rosa, claro, de alguna manera La Rosa me ofreció posibilidades, se convirtió en un ámbito, me ofreció posibilidades. Yo me acerqué a ella de una manera diferente, no me acerqué a ella como si estuviera viendo una cosa que tengo que estudiar, analizar o ponerla en y generó algo que hasta ese momento yo hubiera considerado que estaba muerto en mí, que no tenía posibilidades, que no lo hubiera logrado nunca. ¿Se puede decir que fui libre? Ahí sí, claro que fui libre. ¿Cómo no fui libre? Me negué a nivel de creatividad, no importa que alguien lo evaluara, que lo quisiera presentar en un concurso y me dijeran esto no es una porquería, no sirve, no importa, porque la creatividad no tiene que ver con eso,
se generó en algo que yo no sabía que tenía incorporada como posibilidad mía. Por eso la libertad es el resultado. Héctor lo decía y me costó mucho trabajo entenderlo. Él decía, la libertad es el resultado de mi encuentro con el otro, no es el punto de partida. Y vaya si tenía razón. La libertad es el resultado, es el fruto del encuentro con el otro. Es el fruto, porque me permite llegar a ser algo que yo no podría hacer si partiera exclusivamente de mí mismo. Es un embaucamiento el individualista, muy peligroso. Sin embargo, lamentablemente tenemos que lidiar sobre todo con un uso manipulador del lenguaje y un uso de la palabra libertad que le quita toda su fuerza y todo su valor. Esgrimimos la palabra libertad muchas veces sin saber ni siquiera cuál es el contenido, o la esgrimimos apuntando esta idea de que la libertad es el punto, nace y muere en uno mismo. Pero además, una cosa más, perdóname que me extienda en esto, el propio Kant, este autor, dice, para ser libre, la libertad no se puede proclamar en el aire, como si uno quisiese o pudiese hacer lo que quiera sin pensar en su propia situación y en su propia facticidad. Decía Levinas, la proclamación de la libertad de manera, el hambre y la miseria, decía Manuel Levinas en Totalidad, un libro que se llama Totalidad Infinito, en el prefacio él decía, el hambre y la miseria se ríen de la libertad proclamada irresponsablemente. ¿Por qué? ¿Y qué significa proclamar la libertad de manera irresponsable? Proclamarla como si no fuese necesario un punto de partida para poder llegar a ser libre. Es decir, necesidad más libertad. ¿Qué es necesidad? Necesidad es algo sin el cual no puedo llegar a ser libre. Por ejemplo, la necesidad, en el caso, es el lenguaje. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesidad el lenguaje? Porque si no existe este lenguaje, no puedo ser libre. Yo no podría, por ejemplo, estudiar una carrera. Es como una especie de dato sin el cual no se puede hablar de libertad. Es un punto de partida que me permitiría llegar a la libertad, como dice López Quintás, en el nivel más alto. Pero sin este punto de partida que marca necesidad, proclamar la libertad alegremente es una irresponsabilidad que además no tiene ningún tipo de fundamento. Y hoy la palabra libertad, como dice López Quintás, corre un riesgo muy grave. Es lo que se llama términos talismán. Libertad, justicia, democracia, son palabras talismán. Tienen tanta fuerza que, claro, se las usa para manipular. Si muchas veces, si uno le preguntara a aquellos que hablan de la libertad en un sentido absolutamente irresponsable, ¿qué entienden por libertad? Tal vez pudieran balbucear el argumento individualista, que se destruiría por sí mismo. Kant es un autor que dice que él habla de dimensión social, no habla de dimensión de lógica, habla de dimensión social, pero para el caso es lo mismo. Él dice que la dimensión social del hombre se demuestra por dos datos. Una, porque existe lo que se llama ámbito ASMO. Si quieren escribir la sigla y después la van a recordar, ASMO, es una palabra larga pero sencilla. La sigla es ASMO, A-S-M-O. Ámbito significativo mundanal organizado. Ahí es donde mora el ser humano, en un ámbito significativo mundanal organizado. Para decirlo de manera sencilla, el mundo, el planeta, ser en el mundo es el lugar del ser humano. Significativamente, el mundo está repleto de sentidos o significados. En algún momento no tenía ninguno. Y esto fue el resultado del lenguaje y de que el hombre empezara a nombrar o a mencionar aquellas realidades que lo confrontaban, dándole sentido y significado. Por ejemplo, el término silla. El término silla tiene un sentido o un significado, es una palabra que está en el diccionario. Ahora, ese sentido y ese significado se lo puso alguien en algún momento. La silla no es
una de las cosas que Dios hubiese creado cuando creó al hombre. En algún momento aparece la silla como una creación cultural cuyo sentido y significado era el de sentarse. Pero si ustedes se fijan en sí mismos, el sentido del significado de la silla para ustedes no viene, no la aprendieron en un manual o no la aprendieron leyendo una definición. ¿Cómo descubrieron el sentido y el significado de una silla? Viendo sentarse a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus amigos. Todo el mundo hoy está lleno de sentidos y significados producto de una historia común que a nosotros nos parece, dice Juan, natural y obvio, pero fue el resultado de un enorme esfuerzo de generaciones. Por ejemplo, esto, el Zoom, la computadora, casi hasta nos parece algo natural, pero para esto tuvo que haber una serie de inventos o de invenciones que hay que ir hacia atrás, y en algún momento no existía la computadora. Y fue el resultado de muchos inventos, el trabajo, que fue una mediación generada para hacer el mundo usable. Y ahí viene el tema del dinero, que es aquello con lo cual podemos usar el mundo. Todo lo que nos rodea es el resultado de una larguísima historia en común. ¿Qué es lo que hace el individualismo? El individualismo lo que hace es intentar esconder todo esto que es el resultado de una historia común, nos hace creer que los seres humanos podemos de la nada salir, aparecer, tener contacto con el hombre, con el mundo, y ya que el mundo tenga su sentido, su significado, un lenguaje, que en algún momento caminando alrededor del planeta nos encontremos y a partir de allí generemos un contrato. Toda esta mentira, todo este invento hace que, claro, eso que está antes de que las personas puedan encontrarse culturalmente, aparezca al final. Es como una especie de acto de magia. Ocultan el punto de partida y lo hacen aparecer al final. Fíjense el contrato social. ¿Qué hace el contrato? Todos los autores contractualistas, incluso el más moderno, el más actual, más supuestamente en la teoría cool, que es el propio John Rawls, ocultan el punto de partida y lo sacan al final, ¿no? Es este acto de prestidigitación. ¿Cómo se puede explicar el contrato social? Precisamente ocultando el punto de partida, suponiendo que el ser humano se encuentra con otro ser humano, ya está hecho y derecho, domina el lenguaje, las cosas tienen sentido, significado, hay cultura, y a partir de ahí generan lo que sería la historia común. Una gran fábula, una gran patraña, una gran ideología. El punto de partida, dice Juan, es esto. Ahora, ¿cómo nos introducimos en el mundo? ¿Cómo nos hacemos de ese significado? ¿Cómo ingresamos al significado del mundo del trabajo, al significado del mundo del juego, al significado de lo que son la afectividad, a usar nuestros sentidos, de la mano de otro? Por eso dice Levinas, éticamente el otro es más importante, el tú que el yo. Porque además, Levinas dice, éticamente el otro funda la necesidad de que para reconocerlo, y el diálogo no es una cuestión intimista. Ojo, por ahí puede haber parecido en mis ejemplos que es algo intimista. No, desborda el intimismo. Levinas dice, el diálogo es la confrontación con el otro, el rostro del otro, y esto ya es una exigencia ética. El otro y el amor es permitir que el otro pueda vivir con sentido en un mundo real, y esto implica actitud, comportamiento, acciones, praxis, no tiene nada de intimista. Levinas dice, la imagen del otro, el encuentro con el otro, implica que si yo lo quiero, tengo que generar las posibilidades para que el otro pueda desarrollarse en un mundo real. No es intimista, no es imaginación, no es ilusión, cuentito, fantasía, sentimentalismo. No, la presencia del otro ya implica una exigencia ética. Fíjense lo fuerte de la imagen de los autores judíos y algún que otro religioso, pero hay que reconocer, haciendo una autocrítica, que no tan lúcidamente como los judíos. Tanto es la importancia del otro que el otro el Dios se me va a manifestar en el otro. Por eso la parábola, ¿se acuerdan la parábola del samaritano? Por eso el, el, el relato del Nuevo Testamento. Levinas dice, el otro irrumpe y es una exigencia ética para mí.
¿Y cuándo irrumpe? Cuando irrumpe Dios, porque a Dios le gusta manifestarse a través de los otros. ¿Y cuándo irrumpe? Y Levinas dice, es una exigencia ética porque aparece en el otro bajo la figura del necesitado, en el otro bajo la figura del hambriento, en el otro bajo la figura del excluido, en el otro bajo la figura de la mujer vilipendiada, en el otro bajo la figura del anciano desconocido, en la otra de la figura del niño explotado. En todas esas situaciones aparece Dios. Dios gusta de manifestarse a partir o a través de la realidad. La lectura individualista, y con esto cierro el nivel confesional, la lectura individualista nos hace creer, nos hace suponer que la religiosidad y el vínculo con Dios es una cuestión individual, y es una cuestión de fe. Simplemente cerrar los ojos, pensar en alguien, recitar 4 o 5 palabras y ya se produce el milagro del encuentro, de la fe. Tiene que ver, por supuesto, con la Reforma Protestante. Pero voy cerrando con lo de Juan. Dice, no solo ingresamos al otro, sino que necesitamos del otro, no solo para ingresar al mundo significativo, organizado mediante los otros, sino nuestra realidad es una realidad para los otros. ¿Cómo se entiende esto de para los otros? Una frase simplemente rescatada del texto de Juan. Dice, para existir con sentido, dice él, a mí me parece hermosa, por la fuerza, aunque no es un autor de los filósofos poetizados, Juan, dice, para existir con sentido tenemos que ser nosotros el sentido para la vida de otros. Esa necesidad, necesitamos que otro nos necesite. Por eso Juan va a hablar, y ustedes cuando lo lean van a ver que él dice ser para otros. Necesitamos de la necesidad del otro. Y en un ejemplo que él plantea, si por algún momento nadie nos necesitara, esto implicaría tarde o temprano la pérdida de confianza en nosotros mismos. Y desmantelemos también, y esto sirve también para desmantelar el mito, si se quiere, New Age, en algunos casos, de que la confianza en sí mismo, el crecimiento personal, tiene que ver con mirarse el ombligo, mirarse en el espejo y decir soy el mejor. Si no hay otro que cree en nosotros, terminamos, como en el ejemplo de Juan, vamos a terminar ineludiblemente, y esto seguramente no ocurre, alguien siempre nos va a venir a rescatar del género o del desconocimiento, perderíamos absolutamente confianza en nosotros mismos, no creeríamos en nosotros mismos. Esto quiere decir que lo demás es fantasía New Age, ¿no? El hecho de que soy el mejor, la idea de que me puedo ayudar a mí mismo, es simplemente una moda y muchas veces utilizada con carácter ideológico. Me quedo con la frase de Kant. El sentido de la vida tiene que ver con que nosotros podamos ser el sentido de la vida de otros. Por eso él dice que el valor más importante es el encuentro. A partir del encuentro aparecen todos los valores. No es que el encuentro jerárquicamente haga olvidar a los demás, a la libertad, al crecimiento, a la madurez y a la igualdad, sino que es a partir del encuentro en donde los demás valores alcanzan o reafirman su propia importancia. Y un dato más respecto del valor, fíjense, si el encuentro es donde surge el valor, de hecho, que el valor no lo vamos a poder encontrar flotando en el aire. Acá vamos a tener que también utilizar esta dinámica de conocimiento de la realidad es respetuosa e intuitiva. El valor no es algo, como en algún momento nos quisieron hacerlo ver, algo separado del mundo. El valor y los valores están encarnados en el mundo. Lo que pasa es que necesitamos una lectura más profunda para poder acercarnos a esta realidad. Traté de condensarlo porque vi que me quedé sin tiempo, pero creo haber marcado, haber hecho inflexión en algunas cosas que de la lectura de los autores dialógicos los va a ayudar para entender lo que es la perspectiva dialogal, que es cierto. Tenemos el problema del objetivismo
muy metidos en la cabeza, culturalmente hablando, y esta es una manera de romperlo. Ahora le voy a dar paso, perdón, me excedí, no habíamos pautado tiempo, Marina, pero me excedí un poco, disculpas, y ahora te cedo el lugar a que vos comentes o empieces a comentar el tema de la antropología o inicies el tema de la antropología de la corporeidad. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta sobre lo que contó Carlos. Mientras abro el PowerPoint, si quieren preguntar, pueden hacerlo tranquilamente. Ay, perdón, yo te escucho súper bajito. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Sí, sí, ahí se escucha bien. Bien, bárbaro. Perdón, me olvidé de consultarla a Agustina. ¿Quedó un poco más claro, Agustina, lo que hablábamos sobre la libertad y a todos? ¿Está Agustina? Se fue, se enojó. La explicación me parece que le enojó más que... Agustina, ¿estás ahí? Sí, parece que está. Mi pregunta era si vos me hablabas si la libertad, si era correcto o no, de la libertad empieza y termina, donde empieza y termina la libertad del otro. Yo les dije, vamos a hacerlo de manera coloquial, dije que es una frase mentirosa, y expliqué por qué. Sí, Marina, Andy. Bueno, perfecto. Voy a compartir pantalla del tema que vamos a empezar ahora. A ver. No puedo poner el... No puedo hacer desaparecer esto para empezar la presentación. A ver. Ahí pasó. No, pero lo veo Sí. yo. ¿Pero no se modificó en la pantalla para todos o sí? Yo Lo que toqué no puedo ahí. hacer es iniciar presentación. A ver si puedo... La segunda placa desaparecer esto. apareció, pero después se fue. Apareció por unos segundos y se fue. No puedo iniciar la presentación. Recordate que la otra vez pasó lo mismo y después lo arreglaste. Sí. A ver, voy a intentar de nuevo. ¿Por qué no? No se sube esto, a ver si lo hago así. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahí vamos. Bueno, como dijimos desde la primera clase, la filosofía parte de interrogantes, así que vamos a seguir un poco indagando
acerca de lo que es el ser personal, pero ahora vamos a ver las perspectivas antropológicas de la corporeidad, ¿sí? ¿Quién es el ser humano desde su corporeidad? Y vamos a analizar distintas interpretaciones, que son las interpretaciones dualistas y las interpretaciones monistas. Primero vamos a contar qué es el dualismo en filosofía, para que podamos reflexionar, ¿no?, acerca de esto. Se da un dualismo cuando hay dos principios operantes, dos elementos, que no pueden sintetizarse, es decir, que no pueden unirse el uno con el otro, y estos dos elementos, como confluyen en el mismo momento y en una misma realidad, están en permanente tensión. Sí, estas son las tres características de lo que es dualismo en filosofía. Nosotros en Derecho estudiamos algunos dualismos, como por ejemplo los derechos objetivos y los derechos subjetivos, derecho público y privado, o los derechos personales y los derechos reales. ¿Sí? Esos son dualismos, que son dos elementos que confluyen en un mismo momento y en una misma realidad. El primer dualismo que vamos a ver, que es el más conocido, el que más se ha difundido y dominado durante siglos la reflexión del individuo, es el dualismo propuesto por Platón en el siglo IV a.C. aproximadamente, y antes de entrar a lo que es el dualismo antropológico de Platón, es necesario revelar ciertas concepciones de todas las teorías de Platón, así que vamos a ver antes lo que es el dualismo ontológico, ¿sí? Que Platón sostenía que son discernibles dos universos. Por un lado está el universo de las ideas, y por otro lado el sensible. No sé si ven bien ahí la pantalla, yo porque lo veo cortado, les pregunto a ustedes. O si lo ven bien. Si arriba dice dualismo ontológico y abajo termina con se conoce a través de los sentidos. Sí, creo que está completo. Después igualmente voy a subir esta imagen sola a la cátedra virtual por si para Platón, entonces existían, el universo tenía dos estructuras, ¿sí? Por un lado, la estructura inmaterial, que era este mundo de las ideas, o el mundo inteligible, y por otro lado, la estructura material, que es el mundo sensible. El mundo inteligible, para Platón, era el único verdadero, y este mundo se puede conocer a través de la razón. Contiene ideas, o almas, o entidades matemáticas, que son incorpóreas, encierran esencias. Como dijimos, las esencias es aquello que hace que una cosa o un ser sea lo que es. Y estas ideas son inteligibles, es decir, que solo pueden conocerse a través de la razón y no a través de los sentidos. Por otro lado, existe el mundo sensible, que es el mundo físico o material, en el que se encuentran, decía Platón, los objetos materiales, los objetos físicos, y este mundo se puede conocer a través de los sentidos. Este mundo había sido construido por Demiurgo, que era un dios creador, que lo que hacía era dar forma a la materia, creando objetos para el mundo sensible, pero a partir de la percepción de los que existían en el mundo de las ideas.
¿sí? Para Platón, este mundo sensible era una copia imperfecta de aquello que estaba en el mundo de las ideas, lo que existía en el mundo de las ideas. Todo lo que estaba en el mundo de las ideas, estas almas eran inmortales, eran perfectas y eternas. A diferencia de lo que existía en el mundo sensible, que era imperfecto. Digamos, en el mundo de las ideas estaba todo lo perfecto. Por ejemplo, estaba la idea de la bondad perfecta, la idea de la belleza perfecta, la idea de la mesa perfecta. En cambio, en el mundo de sensible estaba la copia de todo aquello. Lo que estaba en el mundo de las ideas, como dice acá en el cuadrado verde, no cambia, es eterno, es perfecto, es inmutable e incorruptible. Por eso, decía Platón, que como no cambia, se pueden conocer verdaderamente. Contrariamente a lo que sucedía con las cosas del mundo sensible, que como eran copias imperfectas de aquello, eran finitas, temporales, corruptibles y cambiantes. Entonces, como no sé si se acuerdan cuando vimos en la primera clase, cuando estudiamos filosofía, que decíamos que había dos formas de conocimiento según Platón, que estaba por un lado epísteme, que era esto del mundo de las ideas, y por otro lado la simple opinión o doxa. Él pensaba que todo aquello que está en el mundo sensible, como se conoce a través de los sentidos, y los sentidos muchas veces pueden fallar, y a la vez que las cosas también cambiaban, ese tipo de conocimiento se llamaba doxa o simple opinión, ¿sí? Eran objetos de simple opinión, todo lo que se conocía del mundo sensible. Esta doble dimensión, Platón la explica en el mito de las cavernas, nosotros lo estudiamos en el curso de ingreso, o yo por lo menos me acuerdo, que es el libro 7 de la República de Platón, en donde él describe el mundo subterráneo, que era esta caverna que representa el mundo sensible, y por otro lado estaba el mundo exterior, que era el mundo de la luz, que representa este mundo de las ideas. Todo, para Platón, todo lo que estaba en el mundo de las ideas son valores, y lo que estaba en el mundo sensible son carentes de valor. Acá en los cuadrados amarillos dice también algo importante, que es este mundo sensible que describe Platón, es una copia, aunque nosotros creamos que es el único que existe, y no es falso, no es un mundo falso, pero no es lo auténtico. Para Platón, todo lo auténtico estaba en este mundo de las ideas, y el mundo sensible era jerárquicamente inferior a este mundo inteligible. Por otro lado, las ideas y las almas podían contemplar las esencias directamente, ¿sí? Podían llegar a conocer la belleza, el bien, la justicia directamente, ¿sí? Sin intermediarios, a través de la contemplación. En cambio, los objetos nosotros los conocemos a través de la percepción, ¿sí? A través de los sentidos. Toda esta doble dimensión de la realidad que describe Platón en el dualismo ontológico se traslada a lo que él describe como dualismo antropológico. Antropo, que viene de hombre. Él, en base a esto, describe cómo es el hombre, ¿sí? Entonces, traslada esta doble dimensión a lo que es el ser humano. Y Platón dice que el ser humano es cuerpo y alma.
El alma está vinculada a este mundo de las ideas, y el cuerpo está vinculado al mundo sensible. Ahora vamos a explicar un poco más esto. Pero recuerden un poco las características del mundo inteligible y las características del mundo sensible, así después vemos cómo se trasladan a este cuerpo y alma que él describe, ¿no? Para Platón, el ser humano es un compositum, digamos, es un ser compuesto por cuerpo y alma. Por un lado, el cuerpo, como todos los objetos del mundo sensible, es corruptible, es finito y es mortal, a diferencia del alma, como las ideas del mundo inteligible, es incorruptible, es infinita y es inmortal. Platón pensaba que el alma es la auténtica realidad del ser humano, ¿sí? Es lo que somos. Decía Platón eso, ¿no? Que nuestro ser es esa alma, y que es preexistente al cuerpo. Él pensaba que las almas vivían en este mundo de las ideas, al que él llamaba Topos Uranus, y que decía que estaba más allá del último astro conocido, y cuando estaban ahí, las almas estaban en armonía, y tenían esta virtud, esta capacidad de percibir las esencias sin necesidad de utilizar los sentidos, ¿no? Captaban las esencias intuitivamente. Veían directamente las virtudes, digamos, la verdad, la justicia y demás. De ahí viene también esta teoría de la reminiscencia, no sé si la escucharon alguna vez, que dice que el alma ya conoce las ideas antes de entrar en el cuerpo, pero que las ha olvidado, y a través de la razón las puede recuperar. Las almas, cuando vivían en el mundo de las ideas, por alguna falla, que no se sabe si era original, en todos los escritos de Platón no se encontró que fue esta falla, no se sabe si es porque no reflexionó acerca de aquella, o porque se ha perdido el escrito en donde explicaba, ¿no? Pero la cuestión es que estas almas estaban en el mundo de las ideas, y por alguna falla, por alguna razón, son condenadas a vivir en un cuerpo. Platón ve al cuerpo como la cárcel del alma, ¿sí? Entonces él decía que nosotros somos almas encerradas en un cuerpo. En el cuerpo, las almas no pueden percibir las esencias como lo hacían, sino que se ven obligadas a hacerlo a través de los sentidos, y con todas las limitaciones que eso conlleva, ¿no? Muchas veces el cuerpo tiene limitaciones, nos podemos enfermar, dolores, cansancio. Ya no conocemos las cosas como lo hacen las almas, sino que dependemos de esos sentidos, y muchas veces esos sentidos también pueden fallar, ¿no? Y como decíamos, este tipo de conocimiento, doxa o simple opinión, son los que podemos conseguir, digamos, con esta limitación. Platón decía que nosotros podemos conocer muy lentamente, distinto a como lo hacían las almas, pero bueno, lo hacemos a través de los sentidos, y muchas veces, como no lo podemos hacer directamente, tenemos que recurrir a ejemplos o a sucesos para compararlos, ¿no? Y así vamos llegando a un conocimiento. Es un proceso dinámico, no es un proceso directo como lo hacían las almas, ¿no? Para Platón, somos un alma eterna e inmortal, como decía, y que tenemos sucesivos cuerpos. Entonces el cuerpo es concebido como la cárcel del alma. El alma a la vez transmigra por diferentes cuerpos hasta purificarse. Y el alma como prisionera dentro del cuerpo, ¿qué quiere un prisionero? ¿No? Escaparse o liberarse. Entonces,
Platón pensaba que el alma estaba durante toda la vida, y las almas prisioneras, queriendo escaparse de ese cuerpo, liberarse. Y para esto describe dos formas de liberación. Una es una salida transitoria, que es la filosofía, porque la filosofía es una tarea que permite captar las esencias de las cosas yendo más allá de los sentidos, ¿no? Entonces era como una salida transitoria de esta cárcel. Y por otro lado está esta salida definitiva, que es la muerte, que es la desaparición del cuerpo y la liberación del alma, que como es inmortal, cuando el cuerpo desaparece, el alma vuelve a su estado original. Acá marcamos un paréntesis que Platón también creía en la reencarnación, por eso el suicidio no era una salida a esto, ¿no? Decía que con el suicidio el alma reencarnaba en un cuerpo aún peor, entonces no era opción. Pero esta visión tan consoladora con la muerte fue la razón por la que se extendió a lo largo de Oriente y de Occidente, porque brinda un consuelo frente al misterio de la muerte, que es por el que tanto los hombres han reflexionado y siguen reflexionando, ¿no? Este dualismo antropológico de Platón resuelve el misterio de la muerte brindando un inigualable consuelo. El alma se libera después de la muerte y vuelve a convivir en armonía junto con las otras almas. El problema que presenta esta antropología es que al ver al cuerpo como cárcel, este queda totalmente desvalorizado, y esto trae algunas consecuencias. Por ejemplo, el trabajo intelectual es más importante que aquel realizado con el cuerpo, al cuerpo no se lo respeta, todo lo relacionado a la estética corporal queda de lado o se concibe como superfluo, como que no tiene importancia, sin ninguna función. Y esta concepción del dualismo antropológico y de la importancia del alma desvalorizando el cuerpo, ayudó mucho a la expansión del capitalismo, porque como lo importante era el alma, no interesaba si el obrero trabajaba muchísimas horas al día, si estaba cansado. Y además el trabajo del obrero estaba totalmente devaluado. ¿Sí? Este es el problema, uno de los problemas que presenta esta antropología, por la cual recibe críticas. Igualmente, con resolver el tema de la muerte, se expandió muchísimo por ese lado, ¿no? Y otro de los problemas que presenta es que no se identifican actividades exclusivas del alma, ¿sí? Nosotros para todo, incluso para pensar, utilizamos el cuerpo. Entonces esta antropología resuelve muy bien el tema de la muerte, pero no logra resolver los avatares de la vida, ¿no? Los problemas de la vida. Esa es la crítica que se le hace al dualismo antropológico. ¿Tienen alguna duda sobre este dualismo o qué les parece? ¿Habían oído hablar más No, allá profe, de...? muy, muy claro. Si no tienen ninguna duda, seguimos un poco más. Estamos un poco asustados de tiempo, pero ¿te parece que sigamos un poco más con el cartesiano, Carlos? Ahí está, ¿O lo se dejamos para la baja, clase que viene? bajaba y subía un poco el volumen recién. No te escuché bien lo que... ¿Te parece que sigamos con el cartesiano o lo dejamos para la clase que viene? ¿Cómo venimos de tiempo? No, que decime, yo no tengo... Espera, a ver. ¿De qué hora estamos? ¿Tenés ahí la buena mano? Sí, son -10.
Si no, sigo un poco más, pero digo, si vos querías agregar algo para que no quede... Seguí un, Bueno, sí, un seguimos cachitito con y... otro. Buenísimo. Cualquier cosita igual retomamos la clase que viene un poco con esto, si pueden leer el material y después lo retomamos. Ahora seguimos con otro dualismo, que es el dualismo cartesiano, que es el propuesto por Descartes en el siglo XVII, más o menos, también llamado dualismo de sustancias. Descartes piensa que el ser humano también es un compositum, o sea, está compuesto por dos elementos, con las mismas características que habíamos visto de lo que es un dualismo, y estos dos elementos operantes son la razón y el cuerpo. Después del axioma, yo pienso, luego yo soy, Descartes piensa que ese axioma demuestra la existencia, nuestra existencia en cuanto al pensamiento, pero no así del cuerpo, que sigue siendo objeto de duda, ya que es percibido por los sentidos, y estos sentidos pueden fallar, digamos, ¿no? Pueden ser engañosos. Entonces, Descartes piensa esto, ¿no? En cuanto al pensamiento, existo, en cambio, el cuerpo está sujeto a duda. Al hacer esa distinción, se da cuenta de que son dos realidades distintas. El pensamiento por un lado y el cuerpo por otro, son dos realidades distintas. Decía Descartes que la razón se concibe por el entendimiento puro, en cambio el cuerpo por el entendimiento ayudado por la imaginación geométrica, que era un conjunto de figuras y movimiento. Él piensa que el alma es el pensamiento, que se encarga del entendimiento, la voluntad y la imaginación, y el cuerpo es un simple mecanismo, que al estar sometido a los sentidos y a las leyes mecánicas, no es libre, a diferencia de la razón, que sí es libre. Descartes lo que hace con esto es cosificar al cuerpo, lo desnaturaliza y lo reduce a una simple máquina. Descartes dice que el cuerpo es la máquina del alma. Dice que el cuerpo, que era radicalmente diverso del alma, es una realidad que existe y funciona en virtud de principios organizativos propios y puramente materiales. Y se explica sobre la base de movimientos mecánicos de los átomos, ¿no? A través de la física. Él decía que era como un reloj, ¿no? El cuerpo entonces estaba regido por estas leyes de la mecánica, en cambio el alma se traduce y se manifiesta a través de la conciencia y del pensamiento. El cuerpo es la máquina del alma, el alma es la conciencia, y en ella la inteligencia trabaja en forma autónoma. Piensa que nosotros somos esa alma, y el cuerpo es una máquina. En el discurso del método, que lo habíamos visto también en la otra clase, que se publicó por primera vez en 1637, escribe esto. Se lo voy a leer y después lo vemos un poquito. Dice: conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de alguna cosa material. De suerte, este yo, es decir, el alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo, y hasta más fácil de conocer que éste, y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Acá claramente se ve este pensamiento dualista de Descartes, en donde se describe él como una sustancia cuya esencia es pensar, y que es enteramente, o sea, dice el alma por la cual soy lo que soy, y que es enteramente distinta del cuerpo.
el alma es él, el alma por el cual soy lo que soy, y el cuerpo que dice, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Acá se ve claramente esta división, esta distinción de los dos elementos de este dualismo de Descartes. La crítica que se le hace a Descartes es cómo puede el cuerpo ser la máquina del alma si son dos realidades distintas, ¿no? Si la mente trabaja en forma autónoma y no sufre acción y reacción, ¿cómo puede influir en el cerebro y viceversa? Esta es la crítica que se le hace a Descartes. Y más adelante escribe el Tratado del Hombre, y en el Tratado del Hombre explica que existe una conexión entre el alma y el cuerpo, que el alma influye en el cuerpo a través de la voluntad, o sea, le dice qué hacer, y el cuerpo influye en el alma comunicándole la información que percibe a través de los sentidos. Y esta conexión, dice Descartes, se hace a través de la glándula pineal, que está en el cerebro, ¿sí? Que es la parte física, dice él, que posibilita esta influencia de la mente sobre la máquina, sobre el cuerpo, y viceversa. Descartes, aunque reconoce cierta influencia de un elemento sobre otro, y del cuerpo sobre el alma, dice que el alma es la que tiene el pleno control, ¿sí? Nosotros somos alma y el cuerpo es la máquina. Concluye entonces que el cuerpo y el alma, bueno, se relacionan entre sí, pero son dos realidades distintas. Esta teoría, digamos, la propone él en el siglo XVII, pero seguimos viendo mucho resabio de esta idea en ciencias como la psicología o la psiquiatría, que las estudian como dos cosas distintas, ¿no? Por un lado estudian la mente, y por otro lado el cerebro, que es una parte física que sí se puede modificar, que se puede estudiar, ¿no? Ahí vemos todavía resabios de este dualismo cartesiano. Y actualmente también está en auge un dualismo, que es un dualismo mente y cerebro, en donde se discute o se intenta pensar si son dos realidades distintas o son la misma cosa. Si la mente es algo en sí, o si es aquello que algo, el cerebro en este caso, hace. Hoy es una discusión que está en auge, ¿no? Esto de mente y cerebro. Y los que dicen que es una unidad, que es una única cosa, afirman que solamente es una diferencia lingüística, ¿no? Que es lo mismo, tanto la mente y el cerebro son la misma cosa. Frente a estas interpretaciones dualistas, surgen como superación las monistas, que no las voy a explicar, las vamos a dejar para la clase que viene, pero bueno, solamente vamos a decir que las interpretaciones dualistas pensaban que había dos elementos, dos principios operantes, y las interpretaciones monistas hablan de que el hombre está compuesto, el ser personal está compuesto por un solo elemento operante. Hay dos tipos de monismos que los vamos a ver, si les parece, en la clase que viene, así no nos queda todo tan junto. Esos fueron los... Sí. No, lo que quiero que tomen, que piensen, que el principal problema que tiene, como lo marcaste ahí con el Power, el principal problema que tiene una lectura dualista, como crítica, pero además como dificultad para superar, es cómo se relacionan esos dos elementos, cómo interactúan. Esta es la principal crítica, esta es la principal dificultad
de los dualismos de cualquier naturaleza y de cualquier época. Si existen, ¿cómo es la relación? ¿Cómo es la interacción? También se va a ver, eso también se da claramente, como decías vos, hoy con el tema, el auge de la neurociencia, el conflicto se traslada a la mente y el cerebro. ¿Son lo mismo? Y si no son lo mismo, ¿cómo lo explicamos? Es una de las cuestiones, o el problema más importante que hoy se debate. Llegamos entonces a el fin.